en la mal llamada competitividad, el progreso, los países desarrollados, los que no lo son, los países pobres, los catalogan no tanto por el ingreso, sino por la cantidad de niños que mueren. La mortalidad infantil de niños menores de 1 año, que se mide, doctor Mauricio, por cada 1000 nacidos vivos. Por cada 1000 nacidos vivos en nuestra sociedad, ¿cuántos niños se nos mueren antes de cumplir el primer año? Pues esta es la historia de esa mortalidad. En el 2003, cuando recibimos el gobierno de Mockus y Peñalosa, morían cada año 1.719 niños por cada 10.000 antes de cumplir el primer año. Mucho más del 10%, eso nos daría una tasa del 17% aproximadamente. Por cada 10.000 nacidos vivos, 17. ¿Ahora cuántos? 990. La mitad. ¿Qué caos causamos? Y no solamente una línea de descenso de la mortalidad infantil, el gran indicador internacional de la salud, de la vida y del progreso, sino que nuestro gobierno de la Bogotá humana, en toda esta historia, tiene las tasas más bajas. Y si en el 2014 murieron 990 por cada 10.000, miren lo que está pasando en el 2015, midiendo hasta octubre, comparándolo con el año pasado. Si el 2014 fue el menor año de muerte para niños menores de 1 año de la historia de Bogotá, el 2015 disminuye aún más. Esta tasa del 2,6 por cada 10.000. Cuando yo era pequeño, joven, cuando empezaba a leer los libros de la revolución, cuando quería cambiar el mundo, y aún quiero, por tanto debo seguir siendo joven, la estadística que más impresionaba y que más movía a la juventud para cambiar el mundo era precisamente esta: ¿cuántos niños menores de 1 año mueren en nuestro país? Y eran terribles las estadísticas. Y veíamos a los países que llamaban desarrollados, y entonces decían, los países desarrollados, la tasa de mortalidad es de 1 dígito. Nosotros no. No estaba escrito, no me imaginaba que algún día iba a ser alcalde de Bogotá, y que siendo alcalde de Bogotá, recordando incluso mis momentos de juventud, iba a poderle decir a todos los televidentes que Bogotá tiene una tasa de mortalidad infantil de 1 dígito. 8,6. ¿Quién nos gana en América Latina? Chile, que tiene 6. Cuba, que tiene 4. Los países más desarrollados de Europa se mueven entre 4 y 6. Nosotros estamos en 8,6. Lo alcanzamos en este gobierno. La meta era 8, cumplimos la meta. Aún falta, pero hoy el indicador social de mortalidad infantil de menores de 1 año en Bogotá es como el de los países desarrollados. Una conquista social indudable, que ¿a quién le sirve? A los niños y a las niñas, a los padres y a las madres,
a la familia, a la sociedad de los humanos, no a la sociedad de los negocios. Esta es la Bogotá humana. Podemos seguir mostrando más estadísticas. Mortalidad de menores de 5 años. Niños. Mire la estadística y la historia de esa mortalidad que se mide por cada, doctor Mauricio, 1984 morían cada año cuando recibimos de Mocos y Peñalosa. Se ha reducido y es el gobierno de la Bogotá humana el que muestra la mejor estadística de la historia de Bogotá en la tasa de mortalidad de menores de 5 años. Y no solamente la mejor de todos los gobiernos, sino que si comparo este año con el año pasado, este año, mes de octubre, es la menor de la historia de Colombia y de Bogotá. ¿Y esto cómo se logra? Sí, porque disminuye la pobreza. Sí, porque los más pobres tienen más ingresos. Sí, porque cuidamos habitantes de la calle. Sí, señores, porque nos fuimos a darle la mano a la trabajadora sexual. Sí, porque aumentamos las pensiones que entrega el distrito a los más viejos. Sí, porque nos metimos en los barrios del sur. Quizás dejamos de tomar tinto en el Parque de la 93 y nos castigaron por ello. Pero nos fuimos a Ciudad Bolívar, a Bosa, a Usme, a las montañas de San Cristóbal, allá junto al río Bogotá, con equipos, con miles de muchachas profesionales, de jóvenes, médicos, enfermeras, expertas en el cuidado de los niños. Procesaron aquí a mi secretario Jorge Rojas porque le dijeron, usted contrató miles de personas, contratación directa, como si una persona no se contratara directamente. Como si contratar a la médica Pancracia Jiménez fuese lo mismo que contratar directamente al señor Emilio Tapia. Así querían confundir a la opinión pública para destruir este gobierno. Contratamos miles de muchachas profesionales, de médicos. A los médicos le pagamos 6 millones de pesos mensuales. Las EPS privadas le pagan 2 millones. Y esos médicos y esas enfermeras, esas profesionales en el cuidado se fueron barrio por barrio popular a cuidar niños, a mirar cómo estaban, a golpear en las puertas y a entrar, a arriesgar muchas veces, con amor, porque una Bogotá humana no se puede construir sino con amor. Pero no es el amor al billete, es el amor al ser humano. Es el amor al pobre. No es demagogia. Esto no se podría haber hecho si las personas que cogieron desde las máximas instancias hasta la ida al barrio no hubieran tenido amor por los pobres. Porque es una vocación. La vocación que nos pudo hacer matar. La vocación que hizo que una generación de jóvenes se sacrificara por ver si una mejor sociedad era posible. Así atendimos a nuestra infancia. Por eso estas estadísticas son como son. Porque pasamos de atender 121,000 niñitos y niñitas en el 2011, cada vez atendían menos. No quiero decirles la cifra de lo que el distrito atendía en los gobiernos de Mocos y Peñalosa. No los atendían.
lo que pudiera ser la familia. Se empezaron a construir hogares de bienestar infantil con las vecinas del barrio popular que no les pagaban. El distrito comenzó a construir su estrategia de jardines infantiles. No vamos a hablar mal de Peñalosa, él construyó el concepto del mega jardín, como si se pudiera cuidar los niñitos y las niñitas en una fábrica. Pero lo hizo. Y comenzó la construcción de una política de atención a la primera infancia. Pero era marginal, no lograba completar las expectativas. Esto fue lo que hicimos nosotros. Porque aquí metimos lo principal del presupuesto. Dicen en una entrevista de una periodista, mitad contratista, que no nos quiere nada, le dice en la pregunta, ¿hay un exceso de política social? Y dicen, sí, hay un exceso de política social, dice el alcalde electo. Y precisamente se dirige a integración social. Y dice, es que integración social tiene un presupuesto de 1.2 billones. Mucho para él. ¿Cuánto es que tenemos realmente? 1.1 billones. Mucho. Lo que están pensando es reducirlo para pasar la plática para hacer más Transmilenios. Pues ese mucho es esto. Es que pasamos de cuidar 121,000 niños a 250,000 niños en 4 años. Los niños de las familias humildes de Bogotá. El estrato 1, sí señores, que no deberíamos ya hablar de estratos. El estrato 2, pasamos incluso a cuidar niños en estrato 3. 5,000 mujeres, la mayoría, profesionales en el cuidado de los niños, salieron a atender la primera infancia, a llevarles la leche, la nutrición, el arte, las primeras letras, el afecto, el bienestar, la atención integral a la primera infancia. ¿Cómo logró Bogotá las estadísticas que tiene sociales alrededor de reducción de la mortalidad, de la morbilidad en los niños? Cuidándolos. Y los cuidó la familia y los cuidó el Estado. 1.200 aulas de preescolar y jardín infantil. Jardines infantiles nocturnos, 24 horas. Jardines infantiles en donde la mamá tiene que ir a trabajar de noche y entonces nuestra profesional cuida de noche los niños. Jardines infantiles que no son los hogares de bienestar familiar, que con mucha lucha madres, vecinas ayudaban a confirmar. No, aquí es profesionalismo. Aquí es dignidad. Cumplimos la meta que nos habíamos propuesto. Y hay quienes dicen, nuestros críticos, no hicieron 1,000 jardines. Están pensando en el negocio. Claro, cuando dijimos 1,000 jardines, uy, ¿cuánto vale la contratación de 1,000 jardines, Petro? ¿Cómo va a ser la licitación de los 1,000 jardines? Ese es un contrato jugoso. No, nosotros no nos pusimos a construir 1,000 jardines. Cogimos los espacios desocupados en los colegios y los ocupamos con niños. Arrendamos las casas del barrio popular, no nos preocupó el gran contratista para hacer jardines, sino el espacio donde brindar el derecho fundamental a la niñez, que en el barrio popular es una casa, un edificio. Trajimos tecnologías internacionales que pudieran instalarse rápidamente, porque lo que nos preocupara era que no se perdiera una generación de niños
mientras el gran constructor duraba 4 años construyendo un jardín, sino que en 3 meses pudiéramos ofrecer la nutrición y el saber y la cultura y la música clásica en un espacio digno. No nos preocupó el contrato, nos preocuparon los niños. Y por eso no nos medimos en cuántos ladrillos pusimos. Muchos jardines no tienen ni un ladrillo, porque dicen, son containers, ¿sí? Ojalá todos los barrios populares pudieran tener los jardines infantiles instalados en tecnologías no convencionales como los que pusimos. Pero este es el resultado, que no se mide en ladrillos, sino en niños. Pasamos de 121,000 niños atendidos en Bogotá a 250,000 en apenas 3 años. Así es como también logramos que los niños no se murieran de hambre, que los niños redujeran su desnutrición en Bogotá, que la tasa de mortalidad infantil bajara a un dígito. Podemos seguir, Paco, más rápido porque ya me estoy dando cuenta.